Gloria damos a Dios. Bendito sea el Señor que nos permite tener nuevamente este tiempo para la palabra de Dios. Voy a quedarme hoy aquí abajo porque quiero en un ratito anotar algunas cositas allí. Y quisiera iniciar este tiempo con una breve oración. Padre Santo, gracias de verdad, por todo tu amor, Señor, para con nosotros, por tu cuidado, pero sobre todo por esa obra de salvación y vida eterna que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias te damos de todo corazón. Toma control, Señor, de este tiempo en la palabra. Ayúdanos para estar atentos, dispuestos, Señor, estamos para recibir de ti. Háblanos. Que a través de tu Espíritu seamos ministrados en tu verdad, Señor. Y que siempre podamos poner en la práctica lo que recibimos en tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Yo quiero iniciar contándoles algo personal. Hace 45 años y poco más de una semana, llegué a mi mamá a las 4:40 de la madrugada. Estaban haciendo este servidor. Y por la gracia de Dios, desde muy pequeño he estado cerca de la iglesia. Los padres siempre me han llevado a la iglesia, ¿verdad? Y a veces, como dice la gente, ¿verdad? Uno es un ratón de iglesia. Pasa metido toda su vida y doy gracias a Dios por eso. Sin embargo, hermanos, siempre doy testimonio de que en febrero de 1986, cuando cumplí 7 años, en una de aquellas famosas escuelas de verano que se organizaban, nací por segunda vez. Entregué mi vida a Cristo. Por eso es que yo insisto, hermanos, en que nos tomemos a los niños en serio. A veces se piensa que como son pequeños, no entienden lo que están haciendo. Pero aquí hay un testimonio de alguien que de verdad entregó su vida a Cristo siendo muy pequeño. Y ese día, siempre lo digo, a manera de testimonio de que ofrecían un confite de aquellas bolas durísimas que habían de colores, ¿verdad? Quiebradientes, al que pasaba adelante y hacía la oración de fe. Y sinceramente, hermano, yo ni el confite quise. Ese día, por mí mismo, por decisión realmente de corazón, no porque mis padres me llevaban, sino porque así realmente lo sentí ese día. Dije, quiero vivir para ti, Señor. Mi vida te pertenece. Y solo por su misericordia, por su gracia, he sido sostenido hasta hoy. Amén. Y como parte de ese encuentro con Cristo hubo un despertar en la palabra, una pasión por la palabra, una sed por la palabra de Dios. Y mientras otros chicos tal vez estaban invirtiendo su tiempo en otras cosas, yo siendo pequeño estaba en la iglesia. Y me gustaba sentarme, contrario a lo que a veces ocurre, ¿verdad? Que a la gente no le gusta las bancas de adelante. Me gustaba sentarme al frente. Y muy pequeño llevaba hoja y lápiz. Y me gustaba anotar, y me gustaba preguntar, y me gustaba leer la palabra de Dios. Y de alguna manera siempre estuvo presente esa pasión por la palabra. Pero cuando vino el momento del llamado y de involucrarme en el liderazgo de la iglesia, en el ministerio pastoral, esa pasión no solamente, ¿verdad?, ya se volvió un anhelo, sino también lo reconocí como una necesidad. Porque yo dije, Señor, si tengo esa responsabilidad, ese llamado a apacentar tu grey,
como dice la Escritura, tengo que conocer de esa palabra con profundidad. Tengo que realmente transmitir con propiedad. No se puede dar lo que no se tiene. Y entonces siempre tuve un compromiso, como sé que también aquí hay muchos hermanos que lo han tenido, de formarse, de capacitarse. Y pasé por toda una serie de procesos académicos, formativos, pero sobre todo doctrinales. Y cuando he conversado con algunas personas en relación al tiempo que he invertido en esa formación, me dicen, se ha perdido el tiempo. Mejor hubiera estudiado una carrera en arquitectura o en alguna otra cosa, administración, algo que le generara, ¿verdad? Porque la gente piensa siempre en esa parte. Pero hermanos, doy gracias a Dios porque con el favor de Dios y con su fortaleza he estado por bastantes años capacitándome. Y no vengo aquí a presumir ni es mi intención, simplemente quiero darle gloria a Dios, testificar, pero también conectar con el tema que traigo hoy. Porque dentro del avance que Dios me ha permitido tener a nivel de formación bíblica, doctrinal y teológica, el resultado es que a uno le entregan títulos. Y yo en mi cuarto tengo ahí algunos títulos y los tengo marcados y los tengo ahí a la par de la computadora, donde yo me siento en el escritorio, y los tengo visibles, porque aunque son solo un cartón enmarcado, fuerte está el micrófono, está mi corazón. Hay algo que se está metiendo, yo creo. Bueno, creo que este está acelerado. Aunque es solo un cartón, hermanos, detrás de ese papel, solo el que lo ha vivido sabe lo que hay. Las horas de esfuerzo, las desveladas en las noches, el esfuerzo económico que conlleva todo eso, una serie de cosas. Y en los títulos que tengo, y gracias al Señor que me ha permitido avanzar en esa formación, los que conocen del tema, hay ciertas frases que se utilizan, cierta, ¿verdad?, etimología que se utiliza ahí en estos reconocimientos. Y una de las cosas que se utiliza son dos palabras muy sencillas que le ponen a uno cum laude. Eso viene del latín, en realidad lo que significa es sobresaliente. Diríamos en tico, algo bien hecho. Y al menos en la institución que yo me formé, para que esa frasecita esté ahí en el título, uno tiene que haber sacado más de 90 en todas las materias que haya llevado durante toda su carrera, para al final obtener un cum laude, o un 95 para arriba para obtener un magna cum laude, que en realidad es un reconocimiento que significa eso: lo hiciste bien, fue sobresaliente tu labor. Pero hermanos, nada más menciono esto porque mis hijos ven ese cuadro ahí pegado, esos títulos. Yo se los cuento hoy y tal vez para ustedes no signifique tanto. Pero detrás de ese papelito hay años de esfuerzo, de lucha y de milagros de provisión de Dios, porque también estudiar, aunque sea en el ámbito del cristianismo, ¿verdad?, cuesta, requiere también un precio. Vamos a la escritura. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30, hay dos palabras que para mí son el sobresaliente de Cristo y que él mismo declara. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? La crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Y en esa obra sin igual, en ese acto de amor incomparable, único, una vez y para siempre, suficiente para todos nosotros, Cristo Jesús ahí en su agonía dice varias frases, varias palabras. Algunos hablan de 7 grandes frases, pero dentro de esas está consumado es. Otras traducciones dicen todo está cumplido, hecho está, todo listo, he terminado. Eso es lo que significa consumado es. Y suena fácil. Cuando nosotros lo leemos parece sencillo, ¿verdad? Pero hermanos, vivirlo no fue nada sencillo para Jesús. El camino hasta ese punto en la cruz requirió de Jesús un esfuerzo incomparable, una experiencia de vida inédita, que nadie más nunca le tocó vivir lo que al Señor le tocó. Algo sumamente complicado y aún sumamente doloroso. Y cuando Jesús dice consumado es, suena fácil, pero es algo, hermanos, que realmente requirió de todo un proceso por el cual Él es merecedor del más alto reconocimiento. Alaban al Señor por eso. Yo titulé esta enseñanza El difícil camino a la victoria, porque muchos a lo largo de los siglos han intentado minimizar la obra de Cristo en la cruz. Y ahora que estamos próximos a esa llamada Semana Santa, Semana Mayor, Semana de Reflexión le llaman otros, hermanos, a veces no tiene nada ni de santa, ni de mayor, ni de reflexión, ¿verdad? Pero qué lindo es poder reconocer la obra de Cristo en cualquier época del año. Amén. Pero ya que estamos cerca de esta semana, es importante también que nosotros valoremos lo que Cristo significa y ha hecho por todos nosotros. Y mi propuesta inicial en esta enseñanza es que hubo un camino difícil hacia esa victoria final de Cristo en la cruz. Por ahí han habido falsos evangelios, falsos libros, falsos escritos, ¿verdad? Que han querido siempre minimizar la obra de nuestro Dios, su amor, su grandeza, y han habido una serie de inventos y de menciones en relación a lo que ocurrió con Jesús, ¿verdad? Y ahora con la televisión y toda la globalización, siguen habiendo ese tipo de documentales que quieren a veces menospreciar esa obra de Cristo. Y por ahí alguien dijo, por ejemplo, que como Jesús es hijo de Dios, entonces Él no sintió ningún dolor, porque Él es Dios. Entonces prácticamente Jesús se ganó el Oscar. Fue una actuación la que hizo impresionante, porque cuando lo latigaban no le dolía, porque los clavos ni lo sentía, porque cuando lo menospreciaban su corazón ni se inmutaba, porque Él es Dios. Pero sabemos que eso no es así. Por ahí a otro loco se le ocurrió decir que Jesús en realidad tenía un hermano gemelo y que entonces el hermano gemelo fue pobrecito al que le tocó toda la garroteada, la latigada, los clavos, la maltratada, la muerte. Y después Jesús se apareció sin un gran nada más ahí. Aquí estoy, para fingir esa resucitación. Hermanos, el que no quiere creer en Dios cree en cualquier cosa. Pero nosotros sabemos que realmente Él murió por amor. Amén. Y sabemos que fue difícil, fue doloroso, porque Él tomó nuestra forma, como dice allá en Santiago. Así que Jesús es Dios. Amén. Pero también es hombre, porque se encarnó. Amén. Amén.
Entonces voy a mencionar en el tiempo que tengo algunos aspectos, ¿verdad?, de lo que significó para Jesús llegar a ese punto. Porque para que Cristo pudiera decir consumado es, tuvo que ocurrir una serie de cosas. Y no fue un camino fácil esa gran victoria del Señor. Lo primero que quiero mencionar es que Cristo Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Para que Él pudiera decir consumado es, hice, cumplí, todo está listo, ha sido hecho, he terminado. Él tuvo que someterse a la voluntad del Padre. ¿Cuál fue esa voluntad? Ir a la cruz. Ir a la cruz. El Evangelio de Lucas en el capítulo 22 dice el verso 39. Lucas 22, versículo 39. Mi corazón, es que tal vez ustedes no lo oyen, pero yo estoy oyendo un pero ya me tiene distraído. Y es porque tenía Lucas 22, dice el verso 39. Jesús ora en Getsemaní y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Hermanos, científicamente está comprobado que un nivel de estrés puede llegar al punto de que esa sea una realidad. Sudor como gotas de sangre, una agonía, una intensidad, un sufrimiento está pasando por el corazón, por la mente de Cristo Jesús en su parte, en su humanidad. Él está sintiendo toda esa angustia. Pero ¿sabe qué hace Jesús? Se somete a la voluntad del Padre. Y dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo no vino de vacaciones a la tierra. Jesús no vino a complacerse con lujos. No vino a buscar el reconocimiento humano. Jesús tenía muy claro lo que venía a realizar en realidad. Mateo 20:28 nos dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y lo primero que Cristo hace es someterse a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es nada más y nada menos que fuera a esa cruz. Por eso, hermanos, es que solo Él podía hacerlo. Porque cualquier otro hubiera dicho: ¿por qué? Que se la jueguen ellos. Pero su amor lo impulsó, y su obediencia y su sometimiento al Padre. Porque Él no vino a buscar ser servido, Él no vino a complacerse. ¿Recuerdan lo que dice Mateo capítulo 4 cuando relata la tentación que vivió Jesús en el desierto? ¿Qué intentó Satanás hacer con Jesús? Ofrecerle reinos, ofrecerle paz, ofrecerle gloria. Y Cristo Jesús una y otra vez con la palabra lo reprende. Porque Él tiene muy claro lo que ha venido a realizar. Se sometió a la voluntad del Padre. Y hermanos, la noticia para nosotros es que lo mismo que Cristo Jesús necesitó hacer, ahora se nos ha demandado a nosotros
en el sentido de que debemos de negarnos a nuestra voluntad para someternos a la voluntad del Padre. Vivir a la manera de Dios. Renunciar a nuestros deleites, a nuestros placeres, a nuestra autocomplacencia, para realmente decir, como leíamos ahora en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Creen que eso es fácil, hermanos? Cuando Jesús llama a sus discípulos, deja muy en claro que no los estaba llamando para algo sencillo. Y en una oportunidad incluso dice, aquel que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz para seguirlo. Y lo hemos dicho otras veces, tomar la cruz no es otra cosa más que morir a nosotros mismos. ¿Para qué se toma la cruz? Para morir a nuestra voluntad. Es una renuncia para decir, Señor, quiero vivir según tu voluntad. Hay gente que dice, es que mi cruz es este hijo desobediente, la cruz mía es este esposo que me saca caras verdes. No, tomar la cruz es ese acto de sometimiento voluntario al Padre. Y Cristo Jesús va a esa cruz porque Él se somete al Padre voluntariamente. Lo segundo, en este camino hacia esa victoria de Jesús, que hace posible que Él pueda decir, lo hice bien, terminé, consumado es, no es solo que Él se sometió a la voluntad del Padre, sino también que Él se entregó por amor, dio su vida para salvarnos. Dio su vida para salvarnos. El Evangelio de Juan, vamos a ir al capítulo 15. Y voy a leer primeramente los versos del 11 al 13. Evangelio de Juan, San Juan 15, del 11 al 13. Estas cosas os he hablado, dice la palabra, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Bendito sea el Señor. Y hace la aclaración: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, aquel que dice, pone su vida por sus amigos. Ahora devolvámonos al capítulo 10, ahí mismo en Juan 10, el versículo 10, que es tan conocido, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice el 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces aquí vuelve a quedar en evidencia que Él se entregó por amor. Ahora observe el verso 17, ahí mismo en Juan 10. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para tomarla y tengo el poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Por qué creen que a los judíos les fue tan difícil reconocer y aceptar el ministerio de Cristo Jesús en la tierra? ¿Por qué cree que ellos aún están aguardando al Mesías prometido y no pudieron ver en Cristo Jesús el cumplimiento de todas esas promesas y profecías bíblicas?
porque ellos anhelaban, esperaban un rey a modo de conquistador, un estratega militar, que los iba a librar de la opresión del Imperio Romano, que los iba a posicionar como esa nación próspera que una vez fueron tiempo atrás delante del mundo. Pero nunca se imaginaron un Mesías que vendría para dar la vida y morir en la cruz. ¿Sabe? Esa es la gran diferencia que hay entre el cristianismo y las falsas religiones que el mundo ofrece. Vemos siempre ese argumento, esa tendencia de aquellos líderes, aquellos falsas deidades que vienen a posicionarse a través de un reconocimiento, a través de una búsqueda de mérito, de exaltación. Pero en cambio Cristo, siendo dueño de todo, siendo Señor sobre todo y sobre todos, y estando en lo más alto, decide ir a esa cruz por amor a nosotros. Se entregó por amor, puso su vida. Dice, nadie me la quitó. No fue algo que no pudo evitar porque lo llevaron a la fuerza, no. Él pudo detenerlo en cualquier momento, más bien, pero se sometió al Padre en cuanto a la voluntad de ir a la cruz. Y segundo, se entregó por amor. ¿Cómo? Dando su vida para salvarnos. Dando su vida para salvarnos. Leamos un momentito Efesios capítulo 2. Efesios 2. Vamos a ir empecemos en el 4. Vamos a llegar hasta el 7. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos dio vida juntamente con Cristo, porque Él se entregó por amor, dio su vida en la cruz para que nosotros tuviésemos vida. ¿Cómo estamos respondiendo a esa vida? ¿Cómo estamos respondiendo a esa entrega que tuvo Cristo por nosotros? ¿Alguna vez alguien ha hecho algo por usted que usted dice, esto es grande? Algo que realmente lo ha impactado, que usted dice, te estaré agradecido toda mi vida. Pues si alguien no lo ha hecho, recuerde que hubo alguien que hizo algo sin igual. Se entregó por amor para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Y en tercer lugar, el hecho de que Cristo pudiese concluir diciendo consumado es, se debió a que Él tuvo que hacer ese paso tan difícil de someterse a la voluntad del Padre, que a veces nos cuesta porque queremos determinar nosotros mismos nuestro camino, nuestra voluntad, pero Él, como ejemplo de excelencia, se rinde a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era ir a la cruz. En segundo lugar, se entrega por amor. ¿Cómo? Dando su vida por salvarnos. Y en tercer lugar, toma el lugar que a nosotros nos correspondía. A cada uno de nosotros. Toma el lugar que a nosotros nos correspondía. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz. El que tenía que morir en esa cruz era yo. El que tenía que morir en esa cruz eras tú. No el Maestro. No Jesucristo. No aquel en el cual dice la Escritura que nunca pecó. Sino nosotros.
pero Él toma nuestro lugar en la cruz. Muere en esa cruz para que nosotros pudiésemos vivir. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y cuando Jesús dice consumado es, con su último aliento y entrega el Espíritu, es la victoria más grande de nuestra vida. Porque con su victoria en la cruz, con su muerte y con su resurrección, tú y yo tenemos esperanza de vida eterna. Pero suena fácil decirlo. Suena fácil leerlo. Pero hermanos, fue un camino difícil. Y aquí quiero pedir su ayuda. Porque quiero rápidamente, antes de concluir, hacer a manera de listado algunas palabras que evidencian cómo Él tomó nuestro lugar. ¿En qué forma tomó nuestro lugar? ¿En qué manera tomó nuestro lugar? ¿Qué era lo que a nosotros nos correspondía llevar? Por favor, vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, capítulo 53. 53. Voy a empezar leyendo a partir del versículo 3. Ahí está la proyección también. Y voy a ir anotando aquí algunas acciones, algunas descripciones de la experiencia, como se le conoce, del sufrimiento de nuestro Señor. Este texto de Isaías 53 también se conoce como el pasaje relacionado al siervo sufriendo. Y lo primero que dice ahí en Isaías 53, verso 3, es que Él fue despreciado. Segundo, desechado. Perdonen la fea letra. ¿Qué más? Varón de dolores. Varón de dolores. ¿Cómo lo define? Como experimentado. Vean qué tremendo. Experimentado. ¿En qué? En quebranto. Me llamó la atención que dice la traducción de la Nueva Versión Internacional, hecho para el sufrimiento. ¿Le gustaría a usted tener esa característica? ¿Usted sabe lo que es nacer para sufrir? Cristo Jesús sabía que venía a sufrir y nunca renunció a eso, porque Él quiso tomar nuestro lugar. Seguimos. Experimentado en quebranto. Y dice, como que escondimos de Él el rostro. A eso le vamos a poner ignorado. ¿Lo han ignorado usted alguna vez? Qué feo que es, ¿verdad? Y dice, como que escondimos de Él el rostro. Además agrega, menospreciado. Es grande la vista. ¿Qué más? Menospreciado. Dice, experimentado de quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue desestimado. ¿Qué más dice el texto? ¿Llevó qué? Nuestras enfermedades. Él fue enfermado.
por nuestra culpa. Él fue, ¿qué más? Adolorido. ¿Eh? Él fue adolorido. Él fue azotado. Imagínense, yo aquí llevo 9. Él fue herido. Él fue herido. Herido de Dios. ¿Sí? Fue herido, fue abatido. Esa palabra abatido, yo la busqué en el diccionario y dice debilitado hasta lo máximo. Como cuando están esos soldados peleando en la guerra, ¿verdad? Y se están enfrentando uno a uno, uno contra el otro. Al final dice lo abatió. Lo abatió es que lo debilitó hasta lo máximo. Entonces dice, él fue abatido. Okay. ¿Qué más? Herido por nuestras rebeliones. Otras versiones lo traducen como traspasado. Yo que me quemo hasta de una inyección. Fue traspasado. Literalmente fue traspasado. ¿Qué más? Molido. Molido. ¿Qué más? Castigado. Castigado, el castigo de nuestra paz. ¿Qué más? Llagado. Llagado. Angustiado. ¿Qué más? Angustiado. Ya vamos a llegar ahí. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue cargado con nuestros pecados. ¿Seguimos? Fue angustiado. Fue afligido. Fíjense, hermanos, todo lo que ha significado. Angustiado, afligido. Nos brincamos, molido, ya lo pusimos ahí. Enmudecido. Matado también. Enmudecido, fue llevado. Dice que fue angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como cordero, él fue sacrificado. Fue sacrificado. Además dice, fue llevado al matadero como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció, no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Entonces resulta ser que él fue apresado, fue enjuiciado y fue asesinado o muerto. Perdónenme la letra, pero voy a leerlo para que quede claro. Ahí donde usted está sentadito, sentadita, o donde esté viendo ese video, recuerde que estamos hablando de que Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Entonces ahí donde usted está, dígale gracias, Jesús. Gracias.
porque yo debía ser despreciado, porque yo debía ser desechado. A mí me tocaba experimentar quebranto, dolor, sufrimiento, ser ignorado, ser menospreciado, ser desestimado, pero todo eso tú lo llevaste por mí. Fuiste enfermado, adolorido, azotado, herido, abatido, traspasado, molido, castigado terriblemente. Tu cuerpo fue llagado. Dice el capítulo 52 de Isaías que no había aspecto humano en él. Desfiguraron su rostro de tal manera que la gente decía: ¿qué es eso? No parece un ser humano. Llagado. Fue cargado con nuestros pecados. Teológicamente se utiliza un término legal que se llama imputación. Fue imputado. ¿Por qué? Porque se cargó sobre él nuestra deuda. Pero en cambio Cristo imputó sobre nosotros su justicia. Aleluya. Fue angustiado, fue afligido, fue obligado a callar, fue sacrificado como un cordero, como un animal. Lo apresaron como si fuera un criminal, lo enjuiciaron injustamente, acusándolo de cualquier cosa que no fuera verdad, porque no podían encontrar culpa en él. Cristo Jesús, el Hijo del Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, la Omega, el principio, el fin, el amor más grande que ha existido y existirá jamás, fue asesinado por Germán, murió por Germán, dio todo por mí, por ti, por una de su nombre, y dele gracias en esta mañana, porque el camino fue difícil para Jesús. Por eso, hermanos, por todo esto, Él ha sido recompensado. ¿Cuánto le puede dar un aplauso? Él ha sido recompensado. Le dice Isaías 53, 11 y 12. Isaías 53, 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, incluidos cada uno de nosotros. El 52:13, ahí mismo en Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Aleluya. Y Filipenses capítulo 2 dice a partir del verso 5 cómo él fue recompensado. Haya pues en vosotros este sentido, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es ¿qué? El Señor, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Díganlo una vez más: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El camino a la victoria
fue difícil. Todo esto Jesús lo vivió por cada uno de nosotros. Y por lo tanto, hermanos, Cristo venció. Y por eso es que Él es digno. Por eso es que Él es merecedor de toda nuestra alabanza, de toda nuestra gratitud. ¿Podemos darle gracias? No alcanzan las palabras. Ni siquiera alcanzaría el tiempo de una vida entera por más años para entregarte toda la gratitud que tú mereces, Señor. Pero con cada aliento, con cada latido de nuestro corazón, queremos mostrarte nuestra gratitud. Nunca, Señor, nadie nos amó como tú. Nunca nadie hizo ni hará lo que tú has hecho por nosotros. Perdónanos, Señor, si no lo hemos valorado. Si en alguna manera hemos desestimado la grandeza de tu obra de amor. Perdónanos, Señor, si nos hemos afanado por las cosas del mundo. Y si en algún momento hemos perdido de vista que si estamos en pie es por ti. Y que si no tenemos temor de el destino eterno es porque tú nos has asegurado una entrada libre. Oh Señor, gracias. Porque tu misericordia nos alcanzó. Y porque aunque la lista era grande, llevaste en nuestro lugar toda esa culpa. Y como está escrito, Señor, anulaste esa acta que había en nuestra contra. Avergonzaste públicamente al maligno. Triunfaste, Señor, resucitando al tercer día. Estás sentado a la diestra del Padre. Vives para siempre. Y nosotros hoy queremos decirte que te amamos. Gloria a ti. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y harás por cada uno de nosotros. Sometemos todo nuestro ser a tu voluntad. Te agradecemos por entregarte por amor y tomar nuestro lugar en la cruz. Y queremos aprovechar el resto de nuestros días para vivir de la forma que te agrada, Señor. Haciendo tu voluntad, buscando tu rostro y sirviéndote, porque somos tu pueblo. Gracias, Señor, porque tu victoria es nuestra victoria. Y hoy podemos decir con gozo: somos libres, somos salvos, somos perdonados, tenemos vida, porque te tenemos a ti, Señor. Si alguien no lo ha entendido hasta este momento, si alguien no ha rendido su vida a Cristo para poder gozar de todos los beneficios de la cruz, yo le invito en esta hora que ahí donde usted está con sus propias palabras, levante una oración y dígale: quiero reconocer como el único Señor y Salvador del mundo. Quiero arrepentirme de mi estilo de vida de pecado porque no te agrada lo que he estado haciendo en mi vida. Y quiero de aquí en adelante ser un discípulo tuyo y mostrarte con agradecimiento que valoro
el precio tan alto que pagaste por mi salvación. Señor, si alguien ha hecho esta oración, sea tu espíritu sobre él fortaleciéndole, animándole, llevándole adelante. Y que en el poderoso nombre de Jesús, tu propósito sin igual siga cumpliéndose con todos nosotros, Señor. La gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Tengan todos una semana feliz, gloriosa en Cristo Jesús.